Tensión, lucha entre comerciantes y manteros. Ilegalidad. ¿Qué hay detrás de la venta callejera? Caos. Más de 80.000 personas en el país venden en la informalidad. Evasión. Millones de pesos que pierde el Estado. Buenas tardes. ¿Cómo están? Tardes. ¿Cómo le va? Yo muy bien. Qué linda que está. Pero igualmente, por favor, una señora muy bella. Si no nos tiramos hoy. flores entre nosotros, ¿quién nos va a tirar? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar este programa. Primero les vamos a decir las redes. Por favor, participen. Recuerden que ustedes y sus denuncias son parte de Zona I. Nuestro mail es zonai@canal9.com.ar, nuestro Twitter es @zonaic9 y nuestro Facebook zonaic9. Allí escriban todo lo que ustedes quieran. Obviamente pueden ser o loas o denuncias. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema es decir, por si no se dan cuenta, desde que empezó Zona I estamos hablando de la cantidad de cosas ilegales que hay en nuestro país. Y el que vamos a tratar hoy, que de alguna manera lo dijimos como manteros, en realidad estamos hablando, como hablábamos ayer, de lo que es el verdadero crimen organizado. Este crimen organizado, que es la venta ilegal, que mueve más de 50.000 millones de pesos al año en la Argentina. Esta es una de las caras. La otra cara es que hay montones de familias, miles de familias que trabajan de esto para subsistir. Sin duda los manteros son la cara visible justamente de una organización muy grande que hay detrás de ellos, que poco a poco fueron copando diferentes avenidas, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino también en muchísimas ciudades del interior del país. Lo decía Silvia recién, recuerden ustedes a través de las redes sociales, a través del hashtag del día de hoy, cuéntenos qué es lo que pasa en sus ciudades, porque sabemos claramente que esto pasa en todo el país. Y por supuesto, en esto me estaba acordando recién cuando Mumi decía eso, recuerdo una vez estaba en Roma, pero puede haber sido Madrid también, tienen como un espacio, los vendedores ambulantes, que en general están en las plazas, y una especie de manta, o de mantel, te diría, porque es bastante liviano, donde ponen, en general son carteras también, y tienen unas arandelitas puestas alrededor. Exacto. Con una soga. Hacen así, cuando alguien, que hay un campana que les avisa, hacen así literalmente en un segundo, levantaron todo y se fueron. Pasa en todo el mundo. Bueno, esto nos vamos a ir ahora a la calle Avellaneda. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, cerca del mes de abril, a mediados del mes de abril, a partir del 10, 11 y 12 de abril, tuvieron lugar incidentes entre un grupo de manteros justamente y la Policía Federal Argentina, la Policía Metropolitana también formó parte de este operativo. Fue la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que presentó la necesidad de levantar justamente a los casi 3.000 manteros que hay diariamente sobre la avenida Avellaneda. Vamos a la primera parte justamente de este informe. Si no trabajamos, no trabaja nadie. Hay gente que tiene más de un puesto, que trabajan con 3, con 4, con 5, con 10 puestos. Y quieren la calle. No, señor. Si no trabajamos, no trabaja nadie. Cada día en las veredas de Avenida Avellaneda se instalan entre 2.000 y 3.000 manteros, dependiendo del día. Los fines de semana son mucho más nutridos la cantidad de vendedores ambulantes que hay en este lugar. En el último tiempo se han visto incrementadas las ventas callejeras. Esto, claro, generó el malestar de los comerciantes que denuncian una competencia desleal. Queremos llevar pan así como este pan, queremos llevar a nuestra casa. Con los miles, con nuestro sudor, con este pan así queremos llevar, señor. Como este pan queremos llevar a nuestra casa. Sé que estamos haciendo mal de repente en ocupar un espacio público, pero es la necesidad de nosotros. Acá bajó entre un 35 y un 40% la venta debido a este flagelo. En la calle Avellaneda son cerca de 1.800 millones de pesos que factura la venta ilegal. 1.800 millones de pesos que factura la venta ilegal. Si uno lo transmite esto a lo que pierde el comerciante,
y llevado al impuesto que tiene que llegar a la gente, es un montón. Los mismos locales no es que nos dan factura o nos dan boleta. Es una que creo que los comerciantes grandes es la mafia. Es la mafia, la mafia. Ayer le decíamos lo que era la mafia, ¿no? El crimen organizado había comenzado en Sicilia, tenemos la mafia de los taxis. Es una asociación ilícita que se junta para cometer delitos. Y acá hay montones de delitos. El de asociación ilícita, el de evasión de impuestos, pero hay una realidad. Mucha gente necesita llevar la comida a su casa. Momento de pausa, ¿le parece? Momento de pausa, pero les contamos, dentro de instantes nada más van a estar contrapuestas aquí en nuestro programa las dos partes. Gente de CAME diciéndonos realmente cuál es el daño que se le hace al país y a todos los comerciantes, y por el otro lado, la persona que está a cargo de la defensa de los vendedores ambulantes. Pausa. Pausa. Segunditos nada más y ya volvemos con ustedes. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a medida que va corriendo el informe de Zona I, me da la sensación como que estamos simplificando el tema llamándolo manteros. Los manteros no son el problema. El problema está detrás de los manteros. ¿Quién está moviendo en nuestro país y sin controles 50.000 millones de pesos, que equivalen a 4.000 millones de dólares? ¿Saben cuánto vale hacer un kilómetro de una ruta? $1 millón. Hagan ustedes la cuenta, hasta aquí llegué yo. Así que vamos a ver, nada más que en la calle Avellaneda, solo en la calle Avellaneda, se mueven 1.800 millones de dólares por año, en 15 cuadras. Exactamente, en 15 cuadras. Presten atención ustedes. Es la mitad de la venta ilegal de la ciudad de Buenos Aires. Se da tan solo en 15 cuadras de la avenida Avellaneda. De toda la ciudad de Buenos Aires, estas 15 cuadras concentran la mitad de la venta ilegal aquí en la ciudad de Buenos Aires. Presten atención, porque vamos a continuar con este informe. Ya ahora, y lo contaba Silvia, ¿no? Esto no sucede solo en la Argentina, sino también en el resto del mundo. Los manteros que buscan diferentes formas de poder seguir vendiendo, evadiendo de alguna forma los controles que se dan, no solo en la avenida Avellaneda, sino también en el resto de los lugares que se da este tipo de ventas. Van a ver cómo se las van rebuscando. A través de una cámara oculta pudimos estar justamente con uno de ellos. Vean ustedes el siguiente informe. Patrullero o uno que esté con una remera color verde, dices, ya se pasan la voz, ya comienzan a correrse. Por cada cuadra, por lo menos 2 efectivos siempre cuidando o evitando que la gente o los comerciantes o los manteros se ubiquen sobre lo que era la vereda, que era su lugar donde generalmente se ubicaban. La gente, fíjense, se han ubicado de manera tal, no sobre la calle Avellaneda o Nazca, sino sobre Bogotá, que es la primera paralela, y lo que hacen es vender de mano o vender ambulando, como se suele decir. Ambulando igual nos quita la mercadería, no nos dejan vender. Ya no son más manteros, ahora se ubican sobre Bogotá y caminan. Estamos ambulando, caminando, moviéndonos de un lado para otro lado. Estamos ambulando, amigo. Manteros ya no ya pueden. No existen los manteros ya, ahora caminando más. ¿Cuánto se lleva a casa después de un día de trabajo? Depende, puede ser 500 pesos, 200 pesos, depende de la mercadería que lleves también, que la gente que te compre, si no, no te compra. Si no tienes buena mercadería, no te compra la gente. ¿Siempre alcanza o no? Y sí, alcanza. Siempre alcanza para algo. Para sobrevivir, para nuestro alquiler, para eso siempre tenemos que trabajar, laburar. Si no laburamos, ¿qué comemos? No llevamos nada a la casa. Nosotros queremos pagar el monotributo. No queremos que nos den nada gratis. ¿Qué le pasó, señora? Una señora que se va al carro completo con toda la ropa. En vez que estén agarrando, como en este caso a esta señora les robaron, en vez que la policía ande detrás de los choros, nosotros somos visibles, pero ellos son invisibles. Solamente son tan audaces con su mano que detrás de ellos deberían de ir, no detrás de nosotros, que nosotros nos queremos llevar honradamente un pan a nuestro hogar. ¿Conforme con la partida de los manteros de esta zona? Más vale. Sí, la verdad que sí. Para lo que tiene el negocio,
Es espectacular, porque aparte te patoteaban, que los pisabas. Yo más de una vez me tuve que pelear con varios y saber de dónde viene la mercadería. Es importante averiguar. ¿Por qué? Por algo la venden más barato, hermano. Este es un negocio gigantesco, pero yo recién cometí un error. Dije 1.800 millones de dólares anuales, lo que se vende en la saladita de Avellaneda, y en realidad son 1.800 millones de pesos. Pero ahora vamos a ver, en esta cosa ilegal permanente, ¿qué le pasa a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto deja de percibir en impuestos la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué le pasa a los comerciantes? Buenos Aires deja de percibir 6 millones de pesos por mes. Imagínense todo lo que podría hacerse. ¿Y qué pasa con los locales? Bajaron sus ventas hasta en un 40%. Súmenle a eso el aumento de luz, las cargas sociales de los empleados, etcétera, etcétera. Las pérdidas son enormes. Y están con nosotros para aclararnos estas cuestiones el señor Damián Di Pachi, asesor de CAME, y así también Verónica Heredia, abogada de los vendedores libres. Muchísimas gracias por estar esta tarde, por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, un poco quería saber, todo esto que estamos hablando, de cuánto deja de percibir la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué significa eso? Sí, la realidad que detrás de ese dato cuantitativo hay todo un aspecto, digamos, casi sociológico. La semana pasada se pronunció a través de la Comisión de Comercio del Consejo Económico y Social, cuyo relator es la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad hay un dato cualitativo ahí, Silvia, que es que en realidad esa manta en realidad perpetúa a una persona que es víctima de una organización muy vertical, donde detrás de eso hay una estructura de poder, hay una organización que hace que esa persona en realidad no tenga otra posibilidad que estar detrás de esa actividad, que en realidad, como vos decías, no solamente es delictiva, sino que además es ilegal, ¿no? Ahora, pero esa estructura de poder debe tener un poder supremo, llamémoslo así, que le está permitiendo trabajar de una manera tan impune, porque estamos hablando de cifras tremendas que no se llevan los manteros. Claro, porque en realidad el fenómeno sociológico es la gente en la calle que no tiene trabajo, y entonces, por más que hagan estudios y las cifras, porque detrás de cada número hay una persona, hay una mujer con niños que está en la calle, y que en realidad el fenómeno sociológico es la ausencia de política del Estado de crear puestos de trabajos genuinos durante todos estos años. Entonces, simplificar el problema, que es el planteo de CAME, que hace muchos años viene diciendo lo mismo y viene reclamando lo mismo sin solución, porque está planteando mal el problema. Acá el problema no son los manteros víctimas, porque en todo caso, si los identifican como víctimas, el Estado tendría que tener una política, y el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendría que tener una política determinada para las víctimas de los delitos. En cambio, reproduce la victimización de las personas cuando encima les roban las mercaderías que tienen para vender. Entonces, plantear el problema sin fin, manteros sin fin, negocios sin fin, es gente en la calle sin fin. ¿Sabes qué? Cuando se origina esto fue en el año 2001, cuando la realidad que había una precariedad, un desempleo muy grande, que fue el origen de la venta ilegal. Ahora vos fíjate lo que pasa este año, ¿no? De acuerdo a la CAME, las ventas minoristas caen un 6,6% en el mes de abril, 4,3% en el primer cuatrimestre. ¿Y qué pasa? Cuando se deteriora la actividad económica, hay muchos incentivos para que el comercio formal pase a la informalidad en el caso de cerrarse. Esto ya pasó en el 2014. ¿Y eso qué genera? Reproduce en forma eslabonada justamente esos números que esas personas que obviamente tienen que cerrar por la alta presión impositiva y la caída de la actividad económica su negocio, y terminan colocándose con una partner en Avenida Avellaneda. Entonces, ¿qué pasa? El Estado pierde de recaudar aún más, impidiéndole controlar el fenómeno, porque obviamente no tiene recursos ni siquiera para esa envergadura poder sostenerla desde su aparato, ¿no? Doctora Heredia, nosotros hablamos desde el principio del programa de una organización, el crimen organizado que hay detrás de cada uno de las personas que usted mencionaba recién. La pregunta es, ¿ustedes pueden hablar de esto? ¿Se habla? ¿Hay gente que sus clientes le mencionan, mira, mi jefe, o yo respondo a...? Porque son empresas y muy grandes. Además sabemos que hay gente honesta y que hay mucha gente deshonesta que en realidad es parte de ese crimen organizado. Mire, mientras las cámaras sigan enfocando la manta en la vereda
y no enfoquen a los funcionarios que están en sus despachos, el crimen organizado va a seguir siendo organizado. Sí, pero Verónica, porque es el Estado. Ustedes dos, ¿Cómo puede ser que diga que el Estado no tiene recursos para controlar a las personas más indefensas de la ciudad con una manta? Pero vos sabés que yo los miro a ustedes y los veo separados y uno, sobre todo ustedes, que me parece muy normal tu posición además, quiero aclararte, como que los dos deberían estar del mismo lado, trabajando para que esto no pase. Es decir, buscar una regularización de esto. Ayer hablaba con un juez y me decía, no, acá el problema es que detrás de esto están los grandes fabricantes de ropa que venden en el negocio y que además venden a los manteros. Ahí, Silvia, entonces, de alguna manera están... La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene ejemplos claros de quiénes son los que venden los negocios. Los orígenes son tres. Una es la salada, un porcentaje muy importante es de la salada. Otra es aduana, contenedores de aduana que pasan. Y por otra parte, talleres clandestinos, como bien mencionar. Y la realidad que las tres formas de origen, incluso tenés en algunos casos piratas del asfalto, ¿no? Que terminan también en la vereda, o sea, tenés un cuarto origen, ¿no? Y la realidad que ese es el kit de la cuestión. Si habría control en origen, no habría manta y no habría este problema. O sea que lo importante es controlar el origen. Hoy la Ciudad de Buenos Aires determinó eliminar, y la realidad que generó que el artículo 83 y 84 del Código Contravencional se ejecute, que es la imposibilidad de ocupar el espacio público. Está prohibido ocupar el espacio público. Eso es lo que hizo la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que se va al último eslabón. Es importante que también se... digamos, controle el origen de esa mercadería, ¿no? Es lo que estaría faltando para que la realidad, el control sea en origen y en destino. Damián, Verónica, los invito ahora a prestar atención justamente al próximo informe que tenemos nosotros. Se trata de una cámara oculta. Estuvimos de la mano prácticamente de uno de los manteros que llegaba hasta la avenida Avellaneda. Fíjense ustedes qué es lo que pasa y cómo va evitando alguno de los controles. Presten atención a la próxima cámara. Hay útiles, baratos los útiles para los nenes, señora. Hay útiles. ¿Eh? No dejamos poner a nadie acá, por favor. No dejamos poner a nadie acá. Está bien, señor, recién me acabo de poner, hace un mes y medio que no laburo. Mira lo que tengo, no tengo ropa, no tengo nada. No tengo plata, señor, para alquilar un local. Bueno, señor, acá al lado no me deja ponerme. Hay útiles. Hola, buen día, ¿cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿Le dieron autorización para vender? La verdad que no le dieron a nadie, recién acabo de llegar. Tiene millones de calles para ir a vender, pero justo acá quiere vender. Pero entiéndanos nosotros también. Hay útiles. La tijerita le vendo. Hola, buen día. ¿Así? ¿Qué pasó? No, ¿está vendiendo ambulante? Sí. No tengo permiso. ¿Por qué me vas a llevar? Mirá lo que tengo, no estoy vendiendo ropa. En Bogotá tenés 300 chavales y le pagan todo de mano y no hace nada. Le llevaron toda la mercadería. Otra vez. Y ahí está la situación. Personal de espacio público que retiró la mercadería. Christopher, ¿cuánto hace que no trabajás? Y hoy es la cuarta semana ya de que el operativo. Ahora como que con todo esto, por lo menos a mí me pasó, comerciante que yo no conozca y que sí, te hablan mal, andá a alquilarte un local. No tengo plata, señor, para alquilar un local. Si tuviera para alquilar un local no estaría acá vendiendo de mano. Si Mafalda estuviera acá, ¿sabes lo que diría? Otra vez sopa. Claro, porque esto es lo de todos los días y todos los días vuelven y vuelven. ¿Por qué? Porque no está regulado, porque las cosas que se tienen que hacer no se hacen. Vamos a ir a datos de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y escuchemos bien. Se secuestraron 8 camiones con mercadería, 8 camiones de primera línea y 12 camionetas prácticamente 0 kilómetro también con mercadería. ¿Y saben qué? Nadie las fue a buscar. Esto es al mejor estilo narcotraficante. Esto es al mejor estilo crimen organizado. 8 camiones, 20 camionetas, 0 kilómetros. Nadie fue a buscarlo. Mire, la única vez que el Ministerio Público Fiscal apuntó a alguien y acertó fue la comisaría 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea,
los procesos donde hay personas que han sido desplazadas de su lugar por pertenecer a una mafia organizada es una comisaría. Eso es todo lo que tiene el Ministerio Público Fiscal. Por supuesto que también tiene las mercaderías que vende la gente en las calles. Pero y también que tiene esos ¿Por qué nadie va a buscar esos camiones? ¿Sabes que hay un Porque dato no hay interesante? proceso, no hay debido proceso, porque no hay defensa. Es justamente lo que nosotros estamos trabajando. Yo soy defensora de derechos humanos y por eso estoy trabajando junto ahora con vendedores libres que son manteros. ¿Por qué? Porque quien viola los derechos humanos es el Estado y en este caso es el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un dato interesante, la fiscal Sandra Guanino investiga el caso 11, y ve que, por ejemplo, un vendedor de garrapiñadas tenía un alquiler de un depósito en Avenida Porredón por 1,5 millones de pesos. Y que otro vendedor de pochoclos tenía un C4. Bueno, ¿qué habrá hecho la fiscal? Habría que ir a ver realmente a quién tiene condenado. ¿A quién condenó? No condenó a nadie. Hay muchas aristas. El Ministerio Público Fiscal. No hay juicios por esto que el Ministerio Público Fiscal dice. Lo único que ha hecho es robarle la mercadería a la gente. Eso es todo lo que ha hecho. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a los dos por compartir la tarde con nosotros. Les reitero unos numeritos que me encantan. ¿Te diste cuenta que me encantan los numeritos? Le gustan los datos. A ella le gustan los adverbios, a mí me gustan los números. Bueno, se mueven 50.000 millones de pesos, que equivale a 4.000 millones de dólares anualmente en venta ilegal. Escucharon muy bien. Y ahora sí, me gustaría decirles esto. Hacer 1 kilómetro de carretera cuesta $1 millón. Si se mueven 4.000 millones de dólares, imagínense cuán rico se está haciendo alguien y cuántos caminos nos están haciendo, por ejemplo, para que venga la mercadería a Buenos Aires. Mañana vamos a tener, sí, titulamos el programa del día de mañana, pero hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, nos vamos rapidísimo o nos echan. Chau, gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana, Dios mediante.